La noticia recorrió el mundo como una explosión mediática. Los titulares anunciaban que el sistema solar ya no tenía 9 planetas, y millones de personas quedaron confundidas. Durante generaciones, Plutón había sido el 9º miembro de la familia solar, el pequeño solitario del borde del sistema, y ahora, de un día para otro, era expulsado del grupo. La comunidad científica se dividió, y los astrónomos tuvieron que explicar una y otra vez por qué esta decisión era necesaria. Para muchos astrónomos, la redefinición de planeta fue un intento de mantener el orden en un universo que parecía volverse cada vez más complejo. En las décadas previas, los telescopios más potentes habían descubierto docenas de objetos similares a Plutón en el cinturón de Kuiper, algunos incluso del mismo tamaño o mayores. Si todos ellos fueran considerados planetas, el número en nuestro sistema solar se dispararía a más de 50, lo que haría casi imposible enseñar astronomía básica. Pero la decisión no fue tan sencilla. Plutón tenía historia, identidad y un valor simbólico enorme. Había sido descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh, un joven astrónomo estadounidense, y durante más de 75 años fue un símbolo de la exploración y la curiosidad humana. De repente, su estatus cambió, y con él, la percepción que el mundo tenía del cosmos. La UAI justificó su decisión argumentando que la ciencia no se trata de sentimientos, sino de precisión. Muchos sintieron que Plutón había sido víctima de una decisión fría y burocrática. Los niños que habían aprendido los nombres de los 9 planetas se sintieron traicionados, y los medios de comunicación no tardaron en convertir el tema en una controversia global. En realidad, la exclusión de Plutón reflejaba algo más profundo, el desafío de definir el orden en un universo caótico. A medida que la tecnología nos permite mirar más lejos, lo que creíamos conocer se transforma. Cada nuevo descubrimiento cuestiona las reglas anteriores, obligando a los científicos a actualizar lo que entendemos como realidad. La tercera condición, la de limpiar su órbita, fue la más polémica. Este requisito significaba que un planeta debía ser gravitacionalmente dominante en su vecindad, algo que Plutón no cumple. Su órbita se cruza con la de Neptuno, y su región está llena de miles de objetos de tamaño comparable. En otras palabras, Plutón no reina en su zona, es solo uno más entre muchos. Aún así, hay quienes defienden que esa condición es injusta. Argumentan que, si la Tierra estuviera ubicada en el cinturón de Kuiper, tampoco podría limpiar su órbita. Entonces, ¿no sería planeta tampoco? Este tipo de debates mantienen viva la discusión científica y demuestran que la astronomía no es solo números, sino también interpretación y filosofía. El golpe más duro fue simbólico. En los libros escolares, el nombre de Plutón comenzó a desaparecer o a aparecer con un asterisco. Los modelos del sistema solar redujeron su número de planetas a 8, y el pequeño mundo helado fue relegado a una categoría secundaria. Sin embargo, esa degradación no apagó el interés del público. Al contrario, Plutón se volvió aún más misterioso. Cuando la sonda New Horizons fue lanzada en 2006, el mismo año de su degradación, muchos vieron en ella una especie de reivindicación. La nave viajó casi 10 años para encontrarse con Plutón en 2015 y revelar su superficie con un nivel de detalle nunca antes visto. Aquellas imágenes mostraron un mundo sorprendentemente complejo, con montañas de hielo, llanuras de nitrógeno congelado y una atmósfera tenue que parecía cambiar con el tiempo. Las fotografías impactaron al mundo. El corazón brillante en su superficie se convirtió en símbolo de su resistencia. Aunque la ciencia lo clasificara como planeta enano, en el corazón de las personas, Plutón seguía siendo un planeta de verdad. Esa contradicción entre la emoción y la razón marcó una nueva etapa en la relación entre la humanidad y el cosmos. Con el tiempo, algunos astrónomos comenzaron a pedir la revisión de la definición. Decían que el criterio de limpiar la órbita era demasiado restrictivo y que dejaba fuera a cuerpos fascinantes. Plutón, decían, era geológicamente activo, tenía una atmósfera, 5 lunas y un comportamiento más complejo que muchos planetas oficiales. ¿No merecía volver a su lugar de honor? Otros, en cambio, insistían en mantener la definición tal como estaba. Argumentaban que la ciencia no puede basarse en nostalgia o simpatía. Si Plutón no cumple las condiciones, no es un planeta. Punto. Y así, la disputa siguió creciendo, entre quienes lo consideraban un símbolo injustamente destronado y quienes lo veían como una oportunidad de avanzar hacia un conocimiento más preciso. Más allá del debate técnico, lo que ocurrió con Plutón revela cómo la humanidad se aferra a sus símbolos. No es solo una roca helada flotando en el espacio, es una parte de nuestra historia colectiva.
Cada vez que alguien observa el cielo nocturno y piensa en aquel pequeño punto distante, recuerda que incluso los más pequeños pueden dejar una huella inmensa. La caída de Plutón fue, en realidad, una lección de humildad. Nos recordó que el conocimiento no es estático y que incluso las verdades más firmes pueden cambiar. Lo que ayer era un planeta, hoy puede ser un planeta enano, y lo que hoy creemos comprender del universo, mañana puede redefinirse. Plutón no cayó por debilidad, sino porque la ciencia creció. Su historia nos enseña que perder un título no significa perder importancia. Sigue siendo un mundo enigmático, con secretos que aún esperan ser descubiertos. Tal vez, en el futuro, cuando nuestras definiciones evolucionen una vez más, Plutón vuelva a ser lo que siempre fue para nosotros, un pequeño planeta con un gran corazón. Clyde Tombaugh no era un científico famoso ni trabajaba en un gran observatorio internacional. Era un joven apasionado, autodidacta, que construyó su propio telescopio con piezas de autos viejos y partes recicladas. Su talento llamó la atención del Observatorio Lowell, en Arizona, donde le dieron una tarea aparentemente imposible: buscar un planeta desconocido más allá de Neptuno, al que llamaban Planeta X. Nadie sabía si realmente existía, pero la esperanza de descubrirlo mantenía viva la curiosidad científica de la época. Noche tras noche, Tombaugh revisaba placas fotográficas del cielo, comparando imágenes tomadas en días distintos. Buscaba un punto diminuto que cambiara de posición, una señal de movimiento que delatara la presencia de un nuevo mundo. El trabajo era tedioso, meticuloso y solitario. Pero su paciencia dio frutos. El 18 de febrero de 1930, notó algo diferente: un pequeño punto de luz que se desplazaba ligeramente entre las estrellas fijas. Ese punto era Plutón. El descubrimiento fue anunciado al mundo el 13 de marzo de 1930, y la noticia causó sensación. Por primera vez en el siglo XX, un ser humano había encontrado un nuevo planeta. Los periódicos lo llamaron el hallazgo del siglo, y la comunidad científica aplaudió al joven de apenas 24 años que había expandido los límites del sistema solar. Tombaugh se convirtió en un héroe silencioso, y su nombre quedó grabado en la historia de la astronomía. El nombre Plutón fue sugerido por una niña británica de 11 años llamada Venetia Burney, quien propuso el nombre del dios romano del inframundo. Le pareció apropiado para un mundo oscuro y lejano, tan distante del Sol que casi parecía habitar en la frontera entre la vida y la muerte cósmica. El nombre fue aceptado rápidamente, y además, coincidía con las iniciales del fundador del Observatorio Lowell, Percival Lowell. PL era un homenaje perfecto. Durante los años siguientes, Plutón capturó la imaginación de todos. Representaba lo desconocido, el límite de nuestro sistema. Los astrónomos lo observaban con fascinación, aunque poco podían saber sobre él. Era tan pequeño y distante que incluso los telescopios más potentes apenas podían distinguirlo como un punto de luz. Aún así, se le consideraba un miembro legítimo de la familia solar, un planeta más entre los grandes. Las estimaciones iniciales decían que Plutón era tan grande como la Tierra. Esa idea reforzó su posición como planeta, pero con el paso del tiempo y la mejora de los instrumentos, las cifras comenzaron a reducirse. Primero se dijo que era del tamaño de Marte, luego de la Luna, y más tarde se descubrió que era aún más pequeño. Aún así, nadie se atrevía a quitarle el título. Era demasiado querido. Tombaugh continuó su carrera en astronomía, pero siempre guardó un cariño especial por su descubrimiento. Para él, Plutón era más que un punto en el cielo, era el fruto de su esfuerzo y la prueba de que la perseverancia puede cambiar la historia. Sin embargo, ni él mismo imaginaba que décadas más tarde, su hallazgo sería el centro de una de las mayores controversias científicas del siglo XXI. El descubrimiento de Plutón también cambió la manera en que la humanidad veía el cosmos. Hasta entonces, el sistema solar parecía completo y ordenado, pero Plutón demostró que había mucho más allá. Su hallazgo abrió la puerta a una nueva era de exploración. Si existía un planeta más allá de Neptuno, ¿cuántos más podrían estar escondidos en la oscuridad? Esa pregunta impulsó investigaciones que, años después, revelarían el misterioso cinturón de Kuiper. Aunque pequeño, Plutón despertó grandes emociones. Representaba la posibilidad de lo inesperado, el recordatorio de que aún hay secretos ocultos en los rincones más remotos del universo. Su descubrimiento en una época sin computadoras ni satélites fue una hazaña humana en toda regla. Fue el triunfo de la paciencia sobre la tecnología, del ojo humano sobre la máquina. La imagen de Tombaugh frente a su microscopio, revisando placas una tras otra, se convirtió en símbolo de la ciencia clásica,
aquella en la que el descubrimiento dependía tanto del ingenio como de la pasión. Cada punto de luz en el cielo tenía una historia, y Plutón era la más intrigante de todas. Con el paso del tiempo, sin embargo, la ciencia comenzó a sospechar que algo no encajaba. Las perturbaciones en la órbita de Neptuno que habían motivado la búsqueda del planeta X no podían ser causadas por un objeto tan pequeño como Plutón. Algunos comenzaron a pensar que el supuesto planeta gigante nunca existió, y que Plutón fue, en cierto modo, un descubrimiento accidental. Eso no restaba mérito al hallazgo, pero sí despertaba nuevas preguntas. Si Plutón era tan pequeño, ¿podría realmente ser considerado un planeta? Esa duda se mantuvo dormida durante décadas, hasta que los descubrimientos posteriores de objetos similares, como Eris, Haumea y Makemake, reabrieron el debate. Lo que comenzó como una celebración se transformó lentamente en una controversia. Aún así, la historia del descubrimiento de Plutón sigue siendo una de las más inspiradoras de la astronomía. Es la historia de un joven soñador que, con paciencia y pasión, amplió los límites del conocimiento humano. Su trabajo demostró que incluso desde un pequeño observatorio en la Tierra, se puede alcanzar lo más profundo del universo. Cada vez que una cámara espacial o un telescopio apunta hacia Plutón, el legado de Clyde Tombaugh revive. Sus cenizas, que viajaron a bordo de la sonda New Horizons, cruzaron el espacio para reencontrarse con su descubrimiento. En cierto modo, él regresó a casa. Plutón no solo fue el noveno planeta, fue el símbolo eterno de la curiosidad humana que se niega a rendirse, incluso frente al infinito. Durante décadas, Plutón fue apenas un punto borroso, una mancha débil en las imágenes captadas por los telescopios. Nadie sabía cómo era realmente. Algunos lo imaginaban como un trozo de hielo sin vida, un mundo congelado e inmóvil en la frontera del sistema solar. Pero todo cambió en julio de 2015, cuando la sonda New Horizons de la NASA completó un viaje de más de 9 años y finalmente llegó a su destino. Fue la primera nave en acercarse a Plutón, y lo que descubrió superó cualquier expectativa. Las primeras imágenes que llegaron a la Tierra dejaron sin aliento a los científicos. Plutón, que durante tanto tiempo había sido un simple punto de luz, se reveló como un mundo fascinante, lleno de contrastes, colores y estructuras geológicas inesperadas. Su superficie mostraba montañas, valles, llanuras y zonas de diferentes tonos rojizos y azulados. No era una roca muerta. Era un cuerpo dinámico, activo, y con una historia mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Uno de los mayores descubrimientos fue Sputnik Planitia, una vasta planicie de hielo de nitrógeno en forma de corazón. Este rasgo, que se extiende por más de 1000 kilómetros, se convirtió rápidamente en el símbolo de Plutón. Su brillo, visible incluso desde telescopios terrestres, refleja la luz del Sol con una intensidad sorprendente, dando a Plutón una apariencia única. Fue bautizada así en honor al primer satélite artificial lanzado por la humanidad, un homenaje al espíritu de exploración. Pero más allá de su belleza, Sputnik Planitia guarda secretos profundos. Las observaciones revelaron que esa región se encuentra en constante renovación, lo que sugiere actividad geológica reciente. En un mundo tan pequeño y distante del Sol, eso fue un shock para los astrónomos. La mayoría pensaba que Plutón, al estar tan frío y alejado, debía ser completamente inerte. Su superficie demostró estar viva en términos geológicos, como si respirara lentamente bajo el hielo. Las montañas de Plutón también resultaron asombrosas. Algunas alcanzan los 3000 o 4000 metros de altura, formadas no por roca, sino por hielo de agua, tan duro como la piedra en esas temperaturas extremas. Estas gigantescas estructuras se elevan en un paisaje dominado por nieblas y llanuras heladas, creando un contraste que parece sacado de una película de ciencia ficción. Ningún otro cuerpo en el cinturón de Kuiper muestra algo parecido. La sonda también detectó nieblas en la atmósfera, lo que indica la presencia de gases como nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Esa atmósfera es delgada y efímera, pero se comporta de manera extraña. Se congela y cae al suelo cuando Plutón se aleja del Sol y vuelve a evaporarse cuando se acerca. Es un ciclo atmosférico que ningún científico esperaba encontrar tan lejos, en un mundo tan pequeño. Uno de los hallazgos más intrigantes fue la posibilidad de que bajo la superficie de Plutón exista un océano subterráneo. Los datos del sobrevuelo sugieren que bajo kilómetros de hielo podría haber una capa líquida, mantenida por el calor interno y la presión. Si eso es cierto, Plutón no solo sería geológicamente activo, sino también potencialmente habitable en algún nivel. No para humanos, claro, pero sí para microorganismos extremófilos, similares a los que viven en las profundidades de la Tierra o bajo los hielos de la Antártida.
La idea de que en el rincón más frío del sistema solar pueda existir un océano oculto cambió nuestra forma de ver los límites de la vida. Si Plutón puede mantener agua líquida, quizá otros cuerpos del cinturón de Kuiper también puedan hacerlo. En ese caso, el número de mundos potencialmente habitables aumentaría drásticamente. El planeta enano se convirtió, inesperadamente, en una pista clave para buscar vida en los confines del espacio. New Horizons descubrió que Plutón tiene 5 lunas, cada una con movimientos caóticos y órbitas inusuales. La más grande, Caronte, es tan grande en proporción a Plutón que ambos cuerpos giran alrededor de un punto común fuera de su superficie. En otras palabras, forman un sistema binario. Ese vínculo gravitacional es tan fuerte que ambos siempre muestran la misma cara uno hacia el otro, como si estuvieran eternamente atados por una danza silenciosa en la oscuridad. Las imágenes también mostraron cañones profundos, cráteres antiguos y zonas jóvenes, lo que sugiere que Plutón ha tenido una evolución activa durante miles de millones de años. Algunos cráteres parecen recientes, mientras que otros datan de los primeros días del sistema solar. Es como un libro cósmico donde se puede leer la historia del tiempo mismo. Cada nueva fotografía enviada por New Horizons parecía una obra de arte. Los tonos anaranjados y azulados en su atmósfera, el brillo de su corazón helado, y las sombras alargadas proyectadas por sus montañas dieron a Plutón una identidad propia, única entre todos los mundos que hemos explorado. No era un simple trozo de hielo flotando en el vacío. Era un mundo con carácter, con alma, y con secretos aún por descubrir. Los científicos comenzaron a replantearse lo que significa realmente la palabra planeta. Si un cuerpo tan pequeño podía mostrar semejante diversidad, ¿no merecía un lugar especial? Algunos astrónomos incluso afirmaron que, si Plutón se descubriera hoy por primera vez, con toda esta información, jamás se dudaría de llamarlo planeta. Para la NASA, la misión fue un triunfo rotundo. Cada byte de información enviado desde casi 5.000 millones de kilómetros demostró que la exploración espacial sigue viva, que aún hay misterios esperando a ser revelados. Plutón pasó de ser una nota al pie de página en los libros de astronomía, a convertirse en protagonista de una nueva era de descubrimientos. Lo más sorprendente es que, a pesar de su tamaño, Plutón demostró tener una energía interna insospechada. Los científicos creen que los impactos antiguos y el calor de elementos radiactivos en su núcleo aún alimentan procesos internos. Eso podría mantener el supuesto océano líquido y explicar la constante renovación del hielo en su superficie. Un milagro geológico en el borde del abismo solar. Hoy, cuando los astrónomos observan las imágenes de Plutón, ven más que un planeta enano. Ven un recordatorio de que el universo es impredecible, vasto y lleno de sorpresas. Plutón, el pequeño mundo que una vez fue desterrado, resultó ser mucho más interesante que muchos de los gigantes que conservan su título. En su aparente insignificancia, esconde una verdad profunda: incluso lo más pequeño puede cambiar nuestra comprensión del cosmos. Después del histórico sobrevuelo de la sonda New Horizons, el debate sobre la clasificación de Plutón volvió a encenderse con más fuerza que nunca. Lo que antes parecía una discusión cerrada se transformó en una batalla científica, filosófica y hasta emocional. Las imágenes enviadas por la nave mostraban un mundo vivo, complejo y dinámico, lo cual desafiaba la idea de que un planeta enano debía ser algo simple o insignificante. De pronto, la pregunta regresó: ¿Plutón merece volver a ser llamado planeta? El primero en alzar la voz fue Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons. Stern llevaba décadas estudiando el sistema solar exterior, y su opinión pesaba mucho en la comunidad astronómica. Para él, la decisión de 2006 no fue científica, sino política. Argumentó que los miembros de la Unión Astronómica Internacional que votaron aquella redefinición eran principalmente astrónomos teóricos, no planetólogos, y que muchos ni siquiera estudiaban planetas. En su opinión, la votación fue apresurada y no reflejaba la realidad observada en los mundos del sistema exterior. Stern defendía una definición más amplia y natural de lo que es un planeta: un cuerpo que tiene suficiente gravedad para ser esférico y que no es una estrella o una luna. Bajo ese concepto, Plutón, junto con decenas de otros cuerpos, calificaría como planeta sin problema. Su argumento era simple pero poderoso: si tiene geología activa, atmósfera y lunas, es un planeta. Punto. La postura de Stern fue respaldada por muchos científicos que trabajaban en misiones espaciales. Ellos sostenían que la definición de haber limpiado su órbita era arbitraria y no aplicaba de manera justa a los objetos más lejanos del Sol. Después de todo, ningún planeta limpia su órbita por completo.
Incluso la Tierra comparte su vecindad con asteroides, cometas y basura cósmica. Entonces, ¿por qué exigirle a Plutón algo que los demás tampoco cumplen al 100%? A medida que la discusión crecía, algunos astrónomos propusieron revisar la clasificación y reconocer una nueva categoría, los planetas del cinturón de Kuiper. Bajo esa visión, Plutón sería el primero de una familia de mundos helados, cada uno con sus propias características únicas. No se trataba de degradar o exaltar, sino de reconocer la diversidad del universo. La idea de expandir nuevamente el número de planetas generaba resistencia. Si se aceptaba la propuesta de Stern, el sistema solar pasaría de tener 8 planetas a más de 100. Ceres, Eris, Makemake, Haumea y otros cuerpos similares también serían considerados planetas. Para muchos educadores y divulgadores, eso sería un caos. Imagina enseñar a los niños más de 100 nombres en las clases de ciencias. La simplicidad de los 8 planetas era práctica, y eso pesaba más que la precisión científica. Aún así, los defensores de Plutón insistieron, la ciencia no se trata de comodidad, sino de verdad. Si el universo es más complejo, debemos aceptarlo. La clasificación no debería basarse en lo que resulta fácil de memorizar, sino en cómo funciona la naturaleza. Y la naturaleza, claramente, había demostrado que Plutón se comportaba como un planeta en todos los sentidos. Plutón posee 5 lunas, una atmósfera cambiante, procesos climáticos y actividad interna. Incluso su interacción gravitacional con Caronte forma un sistema binario único en el sistema solar. Ningún otro planeta enano tiene una relación tan compleja con su satélite principal. Estas características, para muchos científicos, lo colocan muy por encima de simples objetos helados. Las comparaciones no tardaron en aparecer. Si se analiza con la misma lógica, Mercurio tampoco cumple plenamente con el criterio de limpiar su órbita, y Júpiter comparte su camino con miles de asteroides troyanos. Entonces, ¿por qué mantener una regla que, aplicada de manera estricta, dejaría fuera a casi todos los planetas conocidos? Esa contradicción alimentó aún más la polémica. El público también jugó un papel importante. Millones de personas alrededor del mundo expresaron su desacuerdo con la decisión de 2006. Campañas, documentales y hasta peticiones formales fueron creadas para pedir la reinstauración de Plutón como planeta. En las redes sociales, el pequeño mundo helado se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia científica. Incluso algunos científicos más jóvenes comenzaron a hablar de un renacimiento de Plutón. Para ellos, las misiones modernas habían revelado una realidad que la definición de 2006 no podía abarcar. En la era de los descubrimientos espaciales, reducir a Plutón a una categoría menor era, según decían, un error histórico. Pero otros astrónomos insistieron en mantener la clasificación actual. Argumentaban que el lenguaje científico debía ser funcional y coherente, y que ampliar la lista de planetas complicaría innecesariamente el estudio del sistema solar. En su opinión, lo importante no era el título, sino el conocimiento. Plutón podía seguir siendo fascinante sin necesidad de cambiar de categoría. El enfrentamiento entre ambas posturas se volvió casi filosófico. Unos apelaban a la emoción y a la observación directa, otros, a la lógica y la estructura. Lo cierto es que la misión New Horizons había cambiado las reglas del juego, y ninguna definición parecía encajar del todo. Hoy, el debate sigue abierto. Algunos comités han propuesto revisar nuevamente la definición planetaria, mientras otros la defienden como definitiva. Lo curioso es que, en lugar de dividir, Plutón ha unido a millones de personas en la curiosidad por el cosmos. Su historia demuestra que incluso una pequeña esfera de hielo puede desafiar el pensamiento humano y recordarnos que la ciencia es, ante todo, un proceso en constante evolución. Así, Plutón se mantiene en el centro de una de las discusiones más apasionantes de la astronomía moderna. ¿Planeta o planeta enano? Quizás la respuesta no importe tanto como la lección que deja. El universo no se ajusta a nuestras definiciones, somos nosotros quienes debemos ampliar la mente para entenderlo. Plutón es un mundo que parece congelado en el tiempo, pero sus características esconden secretos que sorprenden incluso a los científicos. Uno de los datos más fascinantes es su extremadamente lenta órbita alrededor del Sol, tarda 248 años terrestres en completarla. Eso significa que desde su descubrimiento en 1930, aún no ha dado una vuelta completa. En otras palabras, la humanidad no ha visto todavía a Plutón regresar al mismo punto de su recorrido cósmico. Cada año en Plutón equivale a casi 2 siglos y medio la Tierra, un ritmo que parece desafiar toda noción de tiempo humano.
Su temperatura promedio es de alrededor de menos 229 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los lugares más fríos del sistema solar. A esa temperatura, incluso el aire se convierte en hielo. El nitrógeno, el metano y el monóxido de carbono, gases en nuestro planeta, se congelan y forman parte de su superficie. Caminar sobre Plutón sería como pisar un suelo de aire solidificado. Sin embargo, bajo ese hielo, podría existir un océano líquido que se mantiene gracias al calor interno, un contraste asombroso entre el frío absoluto y la posibilidad de vida. Su relación con su luna Caronte es otra de las rarezas más cautivadoras del espacio. Caronte es tan grande en comparación con Plutón que no puede considerarse una simple luna. En realidad, forman un sistema binario, en el que ambos cuerpos giran alrededor de un punto común situado fuera de Plutón. Es como si bailaran una danza eterna en medio del vacío, siempre mirándose uno al otro, sin jamás romper su sincronía. Este fenómeno no ocurre con ningún otro planeta del sistema solar. Hay momentos en que Plutón se acerca más al Sol que Neptuno. Su órbita es tan elíptica e inclinada que, durante unas 2 décadas, su distancia al Sol se reduce lo suficiente como para ocupar la 8ª posición, desplazando temporalmente a Neptuno al 9º lugar. La última vez que esto ocurrió fue entre 1979 y 1999. Durante esos años, Plutón estuvo un poco más cálido, y parte de su hielo superficial se sublimó, creando una atmósfera más activa. Esa atmósfera es uno de los grandes misterios del planeta enano. Aunque delgada, está compuesta principalmente por nitrógeno, metano y monóxido de carbono, y se expande hacia el espacio cuando se calienta ligeramente por el Sol. A medida que Plutón se aleja, esa atmósfera se congela y cae nuevamente sobre su superficie en forma de escarcha. Es un ciclo atmosférico único, que funciona como un aliento cósmico. Plutón literalmente respira con las estaciones de su larguísimo año. Otro dato curioso es que Plutón tiene colores, algo que muchos no imaginan. A primera vista, podría parecer blanco o gris, pero en realidad presenta tonos rojizos, naranjas y azulados. Estos colores se deben a la presencia de compuestos orgánicos llamados tolinas, formados cuando la luz ultravioleta del Sol interactúa con los gases de su atmósfera. Con el tiempo, esas partículas se depositan en la superficie, pintando a Plutón con una paleta natural que parece salida de un sueño surrealista. En cuanto a su tamaño, Plutón tiene un diámetro de unos 2.376 kilómetros, lo que lo hace más pequeño que la Luna de la Tierra. Su densidad indica que no es un simple trozo de hielo, contiene una mezcla equilibrada de roca y materiales volátiles, lo que sugiere una estructura interna diferenciada, con un núcleo rocoso y una capa exterior helada. Ese equilibrio le permite mantener características geológicas complejas, algo impensado en un cuerpo tan pequeño. Una curiosidad que pocos conocen es que la luz solar tarda más de 5 horas en llegar a Plutón. Esto significa que si estuvieras en su superficie y miraras hacia el Sol, lo verías como un pequeño punto brillante, apenas más grande que una estrella. La distancia es tan inmensa que los conceptos de día y noche adquieren un nuevo significado. La luz allí es débil, azulada y melancólica, como si el Sol solo fuera un recuerdo distante. Plutón también posee una inclinación axial de aproximadamente 120 grados, lo que provoca estaciones extremas. En ciertos periodos, uno de sus hemisferios puede permanecer en oscuridad total durante más de un siglo, mientras el otro recibe la tenue luz del Sol de manera continua. Este fenómeno crea variaciones drásticas en su temperatura y en el comportamiento de su atmósfera, convirtiéndolo en un laboratorio natural para estudiar los límites del clima en el cosmos. La superficie de Plutón está repleta de cráteres antiguos y regiones jóvenes, lo que indica que ha tenido una historia geológica activa. Algunas zonas muestran evidencias de deslizamientos de hielo y formaciones que podrían haberse originado por criovulcanismo, es decir, volcanes que expulsan agua, amoníaco o metano, en lugar de lava. Si esto se confirma, significaría que Plutón aún tiene calor interno, una característica que lo acerca más a los planetas vivos que a los cuerpos muertos del espacio. Otra rareza es que, a diferencia de la mayoría de los planetas, Plutón y Caronte siempre muestran la misma cara entre sí. Ninguno ve jamás el otro lado de su compañero. Este fenómeno, conocido como acoplamiento de marea, hace que su vínculo sea casi simbiótico, una conexión perpetua en la que ambos cuerpos están eternamente sincronizados, mirándose a través del vacío del espacio como dos guardianes cósmicos. Plutón también tiene 4 lunas más pequeñas: Nix, Hydra, Kerberos y Estigia. Lo curioso es que giran de forma caótica, con movimientos tan irregulares que sus polos cambian constantemente.
Esto se debe a la fuerte influencia gravitacional del sistema binario central, lo que convierte a este rincón del espacio en un verdadero ballet gravitacional impredecible. En el corazón de su superficie, el brillante Sputnik Planitia no solo adorna visualmente al planeta, sino que también actúa como un espejo térmico. Su hielo de nitrógeno refleja la luz solar y regula la temperatura global de Plutón, funcionando casi como un sistema natural de climatización. Los científicos creen que este corazón podría ser una de las razones por las cuales el planeta enano mantiene actividad interna. Otro hecho poco conocido es que las cenizas de Clyde Tombaugh, el descubridor de Plutón, viajan a bordo de la sonda New Horizons, que sobrevoló su creación en 2015. Es un gesto poético y simbólico. El hombre que descubrió el planeta llegó finalmente a visitarlo, aunque fuera en forma de polvo estelar. Este detalle añade un toque humano a la exploración científica, recordándonos que la curiosidad humana puede trascender incluso la muerte. Los astrónomos han notado que la luz que Plutón refleja cambia con el tiempo. Su superficie parece oscurecerse o aclararse ligeramente según la posición en su órbita, lo que sugiere que su clima evoluciona de manera lenta pero constante. En un mundo tan lejano, donde un año dura siglos, cada pequeño cambio puede tardar generaciones enteras en completarse. Plutón, el pequeño exiliado del sistema solar, sigue demostrándonos que incluso en los confines del espacio, la belleza y el misterio no conocen fronteras. Plutón, más que un planeta o un planeta enano, se ha convertido en un símbolo. Representa el límite entre lo que sabemos y lo que aún desconocemos, entre lo que creemos entender y lo que la realidad nos obliga a replantear. Su historia nos recuerda que el universo no se deja encerrar en definiciones humanas, y que cada vez que intentamos hacerlo, nos encontramos con algo que desafía nuestras categorías. Quizás el problema nunca fue Plutón, sino nuestra necesidad de poner orden en un cosmos que vive del cambio y la sorpresa. Durante décadas, intentamos clasificarlo, medirlo y etiquetarlo, pero Plutón siempre se resistió a las reglas. Su órbita irregular, su tamaño engañoso, su geología activa y su atmósfera cambiante son una metáfora perfecta del universo mismo, impredecible, complejo y lleno de excepciones. Al final, tratar de definirlo con una palabra puede ser un intento de simplificar algo que está destinado a ser misterioso. Cada imagen que la sonda New Horizons envió en 2015 fue una bofetada a la arrogancia científica. Lo que antes se veía como un trozo de hielo sin importancia resultó ser un mundo vivo, dinámico y hermoso. Esa revelación nos recordó que incluso lo más pequeño puede contener grandeza, que la distancia no resta valor y que los confines del sistema solar están llenos de historias aún por contar. Quizás lo más valioso de todo este debate no sea decidir si Plutón es un planeta o no, sino lo que aprendimos al discutirlo. Porque en esa discusión se cruzan la ciencia, la emoción y la filosofía. Nos obligó a preguntarnos qué significa realmente conocer, y hasta qué punto nuestras palabras definen, o limitan, la realidad. Plutón nos enseñó que la curiosidad vale más que las etiquetas, y que la verdadera ciencia es la que se atreve a cambiar de opinión. La historia de Plutón también es una historia humana. Es la historia de un joven que, con paciencia y pasión, descubrió un mundo nuevo, de generaciones que crecieron repitiendo su nombre, de científicos que debatieron con fervor sobre su identidad, y de una nave que viajó casi una década para encontrarse con él. Todo esto demuestra que la exploración no es solo un acto técnico, sino un gesto profundamente humano, una búsqueda constante de sentido en la inmensidad. Mirar a Plutón es mirar un espejo del alma humana. En él vemos reflejada nuestra propia curiosidad, nuestra necesidad de pertenecer a algo más grande, de comprender el lugar que ocupamos en el universo. Y, al mismo tiempo, vemos nuestras limitaciones, la incapacidad de aceptar que el cosmos no siempre encaja en nuestras reglas. Plutón nos invita a soltar el control y abrazar el misterio. Si algo nos enseña la astronomía, es que el conocimiento no es una línea recta. Cada avance abre 10 preguntas nuevas, y cada descubrimiento destruye una certeza anterior. Plutón encarna ese ciclo de aprendizaje infinito. Fue un planeta, luego no lo fue, y quizás algún día vuelva a serlo. Pero mientras tanto, sigue siendo un recordatorio de que el universo no necesita nuestra aprobación para existir. Cuando observamos su pequeño corazón brillante, Sputnik Planitia, podemos entender que el valor no está en el tamaño, sino en el impacto. Plutón puede ser diminuto, pero su historia ha cambiado la manera en que vemos el sistema solar. Es una lección de humildad cósmica. Incluso lo más pequeño puede tener el poder de transformar la mirada de toda una civilización. En cierto modo, Plutón es un símbolo de todos los que alguna vez fueron subestimados. Fue apartado, rebajado, olvidado por algunos,
pero volvió a brillar con más fuerza que nunca. En su aparente derrota encontró su mayor victoria: inspirar a millones de personas a mirar hacia las estrellas y preguntarse qué más hay allá afuera. La ciencia, al igual que Plutón, está viva. Evoluciona, se equivoca, se corrige y sigue avanzando. No hay definiciones eternas, solo verdades provisionales que se reinventan con cada descubrimiento. Si Plutón pudiera hablar, tal vez nos diría que no le importa el título que le damos, porque su existencia no depende de nuestras palabras, sino de su propio misterio. Quizás, dentro de unos años, nuevas misiones vuelvan a visitarlo y descubran más secretos bajo su superficie helada. Tal vez encuentren ese océano oculto, o señales de actividad interna que reescriban una vez más los libros de astronomía. Y entonces, una vez más, la ciencia deberá decidir si su definición actual puede seguir sosteniéndose. Pero para Plutón, eso será solo un capítulo más de su historia infinita. Mientras tanto, seguirá girando en silencio, más allá de la órbita de Neptuno, en esa frontera donde el Sol es apenas una chispa lejana. Su viaje lento y majestuoso es un poema que el cosmos recita con paciencia, recordándonos que el tiempo humano no significa nada frente al tiempo de las estrellas. En el fondo, el debate sobre Plutón revela algo mucho más grande que una simple clasificación. Habla de nuestra necesidad de explorar, de comprender y de soñar. Habla de una humanidad que mira hacia el cielo no solo para estudiar, sino para sentir. Porque en cada descubrimiento, en cada imagen que llega desde el espacio profundo, hay una emoción que trasciende los datos, la certeza de que aún no lo sabemos todo. Plutón, el planeta que fue, el enano que es y el misterio que seguirá siendo, nos recuerda que el conocimiento es un viaje, no un destino.